Saludos, les habla el profesor Martín Moros, ingeniero ambiental de la Cátedra Contaminación de la Atmósfera de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela, para exponer los filtros de mangas y los criterios de selección de las diferentes técnicas de control para material particulado. Comencemos hablando de los filtros de mangas, que son uno de los equipos más representativos para la separación de sólidos y gases mediante un medio poroso. Aparecen en todos aquellos procesos en los que sea necesario eliminar partículas sólidas de una corriente gaseosa, eliminando las partículas sólidas que arrastra la corriente gaseosa al hacerlas pasar a través de un tejido o una tela. Existen distintos tipos de mangas, como vemos en la parte inferior, dos imágenes. Se le llaman mangas porque parecen mangas largas de camisa. El tamaño de las partículas a separar en los filtros de manga será de 2 a 30 micrómetros, es decir, incluye partículas PM2.5, PM10 y hasta PM30. Sin embargo, no es usual disponer de medios filtrantes con poros tan pequeños como para retener las partículas que transporta el gas, debido a que los diámetros de las telas no son tan pequeños y los diámetros de las partículas pues sí son extraordinariamente pequeños. Por lo tanto, la filtración no comienza a efectuarse de manera efectiva hasta que no se han acumulado una cierta cantidad de partículas sobre la superficie de las bolsas en forma de torta filtrante. Entonces, la torta filtrante es una acumulación de masa de partículas retenidas sobre la tela, porque inicialmente la tela tiene poros más gruesos que las partículas y muchas de las partículas pueden atravesar esos poros y no ser retenidas. Así que en principio la eficiencia del filtro es baja, pero a medida que una y otra partícula se van quedando retenidas en la tela, empiezan a bloquear los poros de la tela y ya las partículas que vienen detrás no van a atravesar tan fácilmente los poros. Así sucesivamente va incrementando la torta filtrante y con ello incrementa la eficiencia de filtración. Así que puede decirse que un sistema de filtración que se da en los filtros de mangas es análogo a los filtros por torta, donde el medio filtrante actúa únicamente como soporte de la torta y es la torta la que hace la operación. En este caso, la tela básicamente es el soporte de la torta filtrante de partículas que hacen el trabajo de filtración, como vemos en la imagen inferior derecha, donde vemos la tela representada por una cuadrícula de fondo gris, sobre la cual hay partículas grises, azules, que son partículas grandes, luego vienen partículas rojas que son medianas, y luego las partículas verdes que ya son más pequeñas y las partículas mucho más pequeñas, las naranjas. Vean que las que se van quedando retenidas en el fondo son las partículas más grandes que no pueden atravesar las porosidades de la tela, pero ellas van bloqueando el paso para poder retener partículas mucho más pequeñas e incrementar la eficiencia de funcionamiento del filtro. Así que los filtros de tela son un medio popular de separación de partículas de una corriente de gas debido a su eficiencia relativamente alta y a su aplicabilidad a muchas situaciones. Los filtros de manga son capaces de recoger altas cargas de partículas resultantes de procesos industriales de muy diversos sectores, tales como cemento, caucho, siderúrgica, cal, carbón, coque, fibras de granos, entre otros. Aquí vemos en la imagen derecha los filtros de mangas. Tenemos la entrada del gas, unas placas que lo redireccionan, atraviesa en cierta parte la tolva y comienza a ascender y a pasar a través de las mangas.
dejando las partículas en el interior de las mangas y saliendo el gas limpio. Los filtros de mangas consisten en una serie de bolsas con forma de mangas, normalmente de fibra sintética o natural, colocadas en unos soportes para darles consistencia y encerradas en una carcasa de forma y dimensiones muy similares a las de una casa. Bueno, como una casa volteada, ¿no? Contiene además una serie de paneles de redirección del aire, dispositivos para la limpieza de las mangas y una tolva para recoger las partículas captadas, como la mayoría de los equipos. Ya hemos visto que los sedimentadores tienen tolva, los ciclones tienen tolva, algunos colectores húmedos tienen tolva, los precipitadores electrostáticos tienen tolva y no se escapan los filtros de mangas de contar con una tolva de recolección de partículas. El funcionamiento: el gas sucio al entrar al equipo fluye por el espacio que está debajo de la placa a la que se encuentran sujetas las mangas y hacia arriba para introducirse en las mangas. A continuación, el gas fluye hacia afuera de las mangas, dejando atrás los sólidos. El gas limpio fluye por el espacio exterior de los sacos y son llevados a una serie de conductos hacia la chimenea de escape. En la imagen de la derecha inferior vemos el esquema del filtro. Ese filtro está esquematizado, 2 mangas. Vemos la entrada, las mangas de filtración, las válvulas, la retirada de las mangas, etcétera, los diferentes elementos o algunos de los elementos de los filtros de manga. En cuanto al funcionamiento, la separación de los sólidos se efectúa al hacer pasar el aire con las partículas en suspensión mediante un ventilador a través de la tela que forma la bolsa. De esta forma, las partículas quedan retenidas entre los intersticios de la tela, formando la torta filtrante que ya hemos hablado. Y de esta manera la torta se va engrosando, lo que aumenta la pérdida de carga del sistema, porque mientras más gruesa es la torta, menos gas puede atravesar. Más fuerza necesita hacer el ventilador para obligar al gas a atravesar la torta filtrante y la tela. Así que para evitar disminuciones de caudal se procede a efectuar una limpieza periódica de las mangas. Vean la imagen que tiene la torta filtrante sobre el medio filtrante o la tela, y viene el gas cargado con partículas y sale el gas limpio. Se distingue entonces 2 etapas, la de filtración y la de limpieza. La etapa de filtración puede ser periódica o continua. Para que sea periódica es intermitente, es decir, que hay que hacer paradas para limpieza. Y para que sea continua es automática, por lo que se cierran partes de las bolsas a intervalos regulares para su limpieza. Es decir, que para que sea continuo hay que dividir toda la zona de filtración en compartimientos. Por ejemplo, si se divide en 3 compartimientos, puedo tener 2 compartimientos en filtración y uno de los compartimientos en limpieza. Por ejemplo, el compartimiento 3 en limpieza y el 1 y el 2 en filtración. Cuando el compartimiento 3 esté limpio, pasa a filtración y aprovechamos para hacerle la limpieza al compartimiento 1. Cuando el compartimiento 1 ya esté limpio, lo volvemos a poner en funcionamiento y aprovechamos para hacerle mantenimiento al compartimiento 2 y así sucesivamente. Siempre va a estar en funcionamiento el filtro de manera global, pero no todos los compartimientos van a estar funcionando siempre. A eso se le conoce como un funcionamiento continuo, porque se trabaja por compartimientos. En los filtros es muy importante la operación de limpieza, que puede ser de 3 maneras: por vibración mecánica, por choques de impulso o por flujo de aire invertido. La vibración mecánica es la más barata por tasa de flujo volumétrico de gas. Los choques de impulso es un cabezal de aire comprimido que va dirigido como un corto impulso hacia abajo, y ese volumen alto de aire en corto tiempo desde la parte alta de la manga hacia abajo en su descenso arrastra consigo las partículas hacia la tolva. Y el flujo invertido de aire es utilizar un ventilador para invertir
la dirección del flujo, porque normalmente en filtración el aire va de adentro hacia afuera de la manga. Durante la limpieza por flujo invertido, el aire viene de afuera hacia adentro y al atravesarlo empuja la torta filtrante que está en la parte interior de la manga y la hace caer hacia la tolva. Entonces, la vibración mecánica utiliza un mecanismo de vibración mecánica. Los choques de impulso utilizan compresores para producir el aire comprimido y el flujo de aire invertido utiliza ventiladores de inversión. En cuanto a los tipos de filtros, las características principales que diferencian unos filtros de otros es la forma en la que se lleva a cabo su limpieza. Además, esto condiciona que los filtros sean continuos o discontinuos, como ya se explicó. Los filtros continuos, la limpieza se realiza sin que cese el paso de aire por el filtro, y los discontinuos es necesario aislar temporalmente las bolsas de la corriente de aire. Según este criterio, se tienen tres tipos principales de filtro de manga: por sacudida, que es por limpieza mecánica; por sacudida y aire inverso, o por aire inverso. Vean que entonces se pueden mezclar algunas técnicas de limpieza, ¿no? Vamos a explicar un poco más a profundidad las técnicas de limpieza. Por sacudida es por vibración mecánica. Se realiza cuando existe la posibilidad de suspender el servicio del filtro durante un corto periodo de tiempo. Por tanto, exige un funcionamiento discontinuo con un ciclo de filtración y otro de limpieza. Es el tipo más barato y sencillo y consiste en cierto número de bolsas reunidas en el interior de una carcasa. Funciona con una velocidad de aproximadamente 0,01 metros por segundo a través de las bolsas filtrantes, y la limpieza se puede llevar a cabo manualmente para unidades pequeñas. Por sacudida y aire inverso estamos mezclando la vibración mecánica y el flujo de aire inverso, y se emplea para conseguir un funcionamiento en continuo. Para ello, los elementos filtrantes deben encontrarse distribuidos entre dos o más cámaras independientes, cada una de las cuales disponen de su propio sistema de sacudida y una de entrada de aire limpio. El aire entra en las mangas en sentido contrario por medio de un ventilador de fuerza de flujo, de fuera hacia adentro, lo que favorece la separación de la torta. Por sacudida y aire inverso es shade deflate. Ya vamos a ver más adelante que es un filtro shade deflate y que es un filtro pulse jet. Continuamos con los tipos. Por aire inverso existen muchos dispositivos diferentes, pero el mecanismo habitual de limpieza consiste en la introducción en contracorriente y durante un breve periodo de tiempo de un chorro de aire a alta presión. Por eso también se le conoce como pulse jet, mediante una tobera conectada a una red de aire comprimido. La velocidad frontal alcanza aproximadamente 0,05 metros sobre segundos y es posible tratar altas concentraciones de polvo con elevadas eficacias. Mediante este tipo de filtros se pueden tratar mezclas de difícil separación en una unidad compacta y económica. Este mecanismo de limpieza se denomina también chorros pulsantes, o como ya dije, jet pulse o pulse jet, y es el más eficaz que los anteriores, pero también pues esa agresión del aire a alta presión acorta la vida útil de la tela filtrante. Bueno, aquí los vemos todos. Las partículas depositadas en la superficie interior de las bolsas se sacuden durante un breve periodo de tiempo por medio de aire comprimido inyectado desde toberas hacia la bolsa o de manera mecánica, mientras que el chorro de propulsión actúa periódicamente mediante un controlador automático de secuencia. Las primeras tres son por vibración, en ese caso producido por una limpieza sónica. Vean cómo se mueven bruscamente, o los dibujos buscan mostrar ese movimiento brusco de sacudidas para que el polvo se zafe del interior de la manga y caiga en la tolva. Las dos del medio
ven como una especie de bola bajando por entre la manga. Esa bola es pulse jet o el aire comprimido. Entonces, bueno, ahí está el shade deflect y los filtros pulse jet. Ahora vean los dos filtros que se esquematizan. Bueno, cada uno de esos filtros tiene una sola manga en la parte derecha. El primero, ven las flechas que van de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Esa es en la etapa de operación. Y en el segundo ven como la manga se contrae porque el flujo viene invertido de afuera hacia adentro. Esta es la etapa entonces de limpieza. La operación de limpieza. En ella el polvo recogido en el fondo de la tolva se descarga mediante un transportador de tornillo helicoidal y una válvula rotativa. La limpieza de las mangas no es completa en ningún caso, debido a la dificultad para desprender la torta en su totalidad, y también porque si se aplicara un procedimiento más vigoroso de limpieza, el desgaste de las mangas sería mayor, provocando un mayor número de paradas de planta motivada a los cambios de las mangas. Además que mientras más torta filtrante removamos, más hacemos que caiga la eficiencia inicial cuando se vuelva a arrancar el filtro. Entonces, en cuanto a la etapa de filtración, operan a velocidades bajas de 0.5 a 2 metros por minuto de velocidad de filtración. Y en las etapas de limpieza hay dos sistemas, el shade deflect y el pulse jet. El primero, las bolsas se agitan mecánicamente y se introduce al tiempo una corriente de aire de flujo inverso. Solo el 10% o el 1/10 de la torta se separa en cada ciclo. Y el sistema pulse jet, en él se introduce aire a presión en el interior de las bolsas, lo que separa la torta del medio filtrante. Es la limpieza más efectiva, pero acorta la vida útil de la tela. En plantas tradicionales se suelen operar 5 sistemas en paralelo, o un filtro con 5 compartimientos, 4 filtrando durante 2 horas y 1 limpiándose cada 10 minutos. Los mecanismos de funcionamiento de los filtros. Todo proceso de filtración, sea en aire o en agua, es complejo porque están involucrados múltiples mecanismos. En el caso de los filtros, aplica la impactación inercial, la intercepción, la difusión y la atracción electrostática. Eso hace que los filtros sean altamente eficientes para partículas submicrométricas. La eficiencia de captación de los filtros depende mucho del tamaño de las partículas. Vean esta fracción de eficiencia del 0 al 1 o del 0 al 100%. Para partículas de 0.01, 0.1 y 1 va a depender de los mecanismos. Las más pequeñas por difusión, las intermedias por difusión e intercepción, y ya las más grandes por encima de 1 por impactación inercial. La eficiencia del filtro será baja hasta que se forme la superficie sobre la superficie del tejido filtrante, la capa de la torta filtrante. Una vez se supera esa fase inicial, los filtros de manga son equipos muy eficientes. Sus eficiencias sobrepasan con frecuencia el 99.9%, con lo que su aplicación industrial es cada vez mayor. Modelado de la eficiencia para determinar la eficiencia del filtro. Veíamos en el tema de colectores húmedos que se utilizaban datos experimentales para esferas, porque se suponía que la esfera de la partícula iba en dirección contraria a la esfera de la gota para que terminaran chocando y la partícula se adhiera a la gota. Por eso se utilizan datos experimentales para esferas en los colectores húmedos. Ahora, en el caso de los filtros, el modelado de la eficiencia supone que la partícula debe atravesar el poro.
el poro de la tela. Recordemos que en principio, pues ese poro suele estar como desocupado si no se ha formado la torta filtrante. Entonces se supone que el poro de la tela tiene una forma de cilindro por utilizar una forma matemática geométrica simple. Y la partícula se supone la forma geométrica más simple para una partícula, que es forma esférica. Así que se supone que la partícula va a chocar contra el cilindro. Y es que la partícula tiene que chocar con el cilindro, porque si la partícula pasa por el medio del cilindro no queda colectada, pasa y sigue con el gas. Entonces, como en los colectores húmedos, la esfera de la partícula debe chocar con la esfera de la gota, y por ello se utilizan datos experimentales para esferas. En los filtros de mangas, la esfera de la partícula debe chocar contra el cilindro de la porosidad de la tela para que se produzca una colección o una captura efectiva de las partículas. Por lo que se utiliza el mismo procedimiento de cálculo gráfico para colectores húmedos y para filtros, con el mismo cálculo de N sub I o N sub S, que es el número de impactación o el número de separación. Pero se va a hacer la lectura en la figura 15, ya no con datos experimentales para esferas, sino en el caso de los filtros de mangas para datos experimentales para cilindros, donde la ecuación del número de separación incluirá la densidad de la partícula, el diámetro de la partícula al cuadrado, la velocidad de filtración entre 18 veces la viscosidad del gas por el diámetro de la porosidad de la tela, y irá multiplicado por K sub C siempre y cuando la partícula a recolectar tenga un diámetro menor o igual a 5 micras. Aquí ven la figura 15, donde ven tres curvas al centro: listones, esferas y cilindros. Ya saben que la curva de esferas se utiliza para colectores húmedos y la curva de cilindros se utiliza para filtros de mangas. En el eje X entrarán con el número de separación o con el número de impactación antes comentado, y podrán leer la eficiencia del blanco en el eje Y. Por ejemplo, yo entro con un número de impactación de 3. Entonces 3 es este. Choco con cilindros y me vengo para acá. Y más o menos la eficiencia para un número de separación de 3 me da una eficiencia como de 77%. Asimismo lo puedo hacer para diferentes números de separación y voy a tener diferentes datos de eficiencia por rangos. Recuerden que entonces, si yo tengo rangos de tamaños de partículas expresados en porcentajes másicos, haré un promedio ponderado de la eficiencia en cada rango, que sería la eficiencia multiplicado por el porcentaje de cada uno, para determinar la eficiencia global del filtro, así como se hace ese tipo de ponderación en ciclones, en sedimentadores, en colectores, etcétera. Se aplica siempre ese mismo procedimiento. Bueno, aquí ven un filtro de mangas tipo Shade Deflate. Por aquí ven un filtro de mangas tipo Pulse Jet. Pareciera, no sé si les parece a ustedes también, como un ciclón, ¿no? Bueno, suponemos que por dentro está empacado con mangas. El diseño de los filtros. Para seleccionar el tipo de manga se necesita necesariamente debemos tener en cuenta que se deben cumplir una serie de condiciones, como que esa tela debe ser resistente química y térmicamente al polvo. Químicamente, para que
la naturaleza química de las partículas no agreda o destruya la tela, y térmicamente, porque si el gas viene demasiado caliente y la tela no soporta altas temperaturas, incluso podría haber una ignición dentro del filtro. En todo caso, habría un acortamiento de la vida útil de la tela. La torta se debe desprender fácilmente de la tela, porque si no las caídas de presión van a ser muy altas y las partículas se apelmazan sobre la tela. Que recoja el polvo de manera eficiente, que sea resistente a la abrasión ocasionada por el polvo. La abrasión es como un efecto de lijado, es como que las partículas transportadas por la velocidad del aire se comportaran como una lija que va a terminar rompiendo la tela. Eso sería una fuga que reduciría la eficiencia del filtro notoriamente. El caudal y la velocidad del gas debe tenerse en cuenta, el grado de filtración requerido y el costo inicial y de mantenimiento de ese medio filtrante. Aquí vemos filtros de mangas en sus diseños. La tela hay varios tipos de materiales como poliéster, poliamidas, nylon, fibras de vidrio que deben ser compatibles con el tipo de gas partícula a tratar. Por ejemplo, vemos que el nylon tiene un límite de hasta 250 grados centígrados, el Nomex hasta unos 400, la fibra de vidrio hasta unos 600 y pico de grados centígrados, la sílice hasta 1000 grados centígrados y las superaleaciones más que eso. Eso sería su resistencia. Vean en la imagen superior derecha una vista microscópica de las porosidades de la tela. Realmente no son cilindros como lo suponemos de manera simplificada. Más bien parecen como poros triangulares. En este caso porque es una tela de fibra de vidrio. Entonces, para seleccionar la tela, ampliaré. Podemos tener en cuenta según el tipo de fibra, puede ser algodón, lana, nylon, orlón, dacrón, propileno, nomex, fibra de vidrio, teflón, que pueden estar en exposición larga o corta. Las exposiciones cortas, vean que son mucho más altas que las exposiciones largas. Esos son como picos de temperatura, pero que se producen en cortos periodos de tiempo. Y la exposición larga es a temperaturas más constantes. Si tenemos exposiciones largas constantes, pero se producen picos de temperatura altos, vamos a seleccionar con esos picos de temperatura, porque son picos altos que ponen en riesgo la integridad del tejido. Si sustenta la combustión, sí o no. Si el gas viene de un proceso de combustión, nos interesa que la tela sustente la combustión. Si el gas no viene de combustión, es un plus si la tela sustenta la combustión. Tenemos la permeabilidad, la composición. Por ejemplo, las telas de algodón están compuestas de celulosa, o las telas de fibra de vidrio pues están compuestas de vidrio, etc. Y hablamos de las resistencias a diferentes criterios, como a abrasión, que ya les dije que es lijado, a ácidos minerales. Los ácidos minerales o inorgánicos se forman, por ejemplo, cuando hay combustión y el combustible tiene azufre o nitrógeno. Entonces se forman NOx o SOx, que en presencia del vapor de agua que también produce la combustión, forma ácido nítrico o ácido sulfúrico, que son ácidos minerales. Por el contrario, los ácidos orgánicos provienen, por ejemplo, de solventes o de ya no procesos de combustión, sino otro tipo de procesos. Y los álcalis, bueno, si hay presencia de álcali en el gas, pues no va a haber acidez, porque está dominando los pHs altos. Y por supuesto la categoría de costo, que va del 1 al 9, siendo 1 la tela más barata y 9 la tela más cara. Vean que en las categorías de resistencia es B de bueno, E de excelente, R de regular, M de mala. Entonces ahí es donde vemos qué categoría utilizar para escoger la tela.
Ahora, en cuanto al diseño, los dos parámetros fundamentales a considerar durante el diseño de un filtro de manga son la velocidad del gas y la pérdida de carga. La velocidad del gas es bastante reducida. Ya vimos por allí que entre 0.5 y 2 metros por minuto, por lo que se considera flujo laminar y se puede aplicar la ecuación de Darcy para calcular la velocidad de circulación del gas. Uy, me perdonan allí porque veo Darcy con I latina y es con Y. V, que es la velocidad de filtración, va a ser igual a una constante de proporcionalidad dividida entre la viscosidad del gas, multiplicada por delta P, que es la caída de presión que produce la torta filtrante, entre delta X, que es el espesor de la torta filtrante. Entonces, en el diseño consideramos la torta filtrante y la tela y basados en esa ecuación, pues iremos viendo los modelos matemáticos que se utilizan para realizar este tipo de cálculos. La velocidad a la que los gases pasan por la tela debe ser baja, entre 0.005 a 0,03 metros sobre segundos, para evitar una excesiva compactación de la torta de sólidos con los consiguientes elevación de las pérdidas de carga. Si la velocidad de filtración es muy alta, la presión cinética es alta y termina compactando la torta y luego va a ser muy difícil removerla de la tela, por lo que impediría la ruptura, podría producir la ruptura local del lecho filtrante, que permitiría el paso de partículas grandes a través del filtro, o lo que mencioné hace rato de fugas. Para mantener una velocidad aproximadamente constante, es evidente que se debe aumentar la presión a medida que aumente el espesor de la torta filtrante. Eso es un control de la filtración a caudal constante o a presión creciente. Para realizar la función de aumento de la presión se dispone de un ventilador y de un soplante que se encargarán de impulsar el gas. Normalmente la resistencia del material filtrante es despreciable en comparación con la torta, de modo que el volumen del gas procesado resulta proporcional a la raíz cuadrada del tiempo de filtración. A la hora de determinar la capacidad de un filtro de manga se debe tener en cuenta la cantidad de gas a tratar o el caudal, si se van a disponer de varios equipos en paralelo. La práctica extensa es la aplicación por su utilidad, por supuesto utilizar diferentes compartimientos y si va a haber algún equipo parado durante el proceso. Velocidad de filtración. ¿De dónde sacamos ese dato específico? Ya vimos que las velocidades de filtración deben ser bajas y ya se ha explicado por qué. Pero, por ejemplo, aquí vemos las velocidades máximas de filtración para filtros de lana y limpieza por sacudida. Me están dando el tipo de tela y el tipo de limpieza. Si no se ajusta a ese tipo de tela y a ese tipo de limpieza, no puedo utilizar estos valores. Pero si es así, además debo entrar a la tabla dependiendo del tipo de industria y por lo tanto el tipo de partículas que voy a filtrar. Por ejemplo, tengo partículas de alúmina, carbón, caliza, papel, vidrio, etcétera. Por ejemplo, para cemento se recomienda utilizar una velocidad de filtración de 0,45 metros por minuto si el filtro es de lana y la limpieza es por sacudida. Aquí veo velocidades de filtración aplicadas para tipos de tejido para filtros limpiados por chorro inverso. Entonces, aquí la única restricción es que la limpieza sea por Pulse Jet, un sistema Pulse Jet. Y entonces me dan dos columnas a diferencia del anterior que solo me daba la columna del tipo de polvo.
o del tipo de industria que genera la partícula. En este caso igual tengo la columna de polvo y tengo la columna de filtro. La columna de polvo me indica el tipo de industria que genera la partícula y la columna de filtro me indica el tipo de tela recomendada. Por ejemplo, para una industria que produce azúcar, se recomienda telas de algodón o lana con velocidades de filtración de 3 metros sobre minuto si el sistema comercial de limpieza es Pulse Jet o por chorros inversos. Ahora, por ejemplo, aquí tengo velocidades de filtración recomendada para filtros de fibra de vidrio. Me están dando el tipo de tela. Por ejemplo, para polvo metalúrgico se recomienda entre 0.45 a 0.54 metros por minuto. Luego más abajo tengo datos típicos de filtración con sistemas de limpieza por aire inverso. Bueno, solo aire inverso, porque si fuera por aire inverso y sacudida fuera el sistema Shake Deflate. En este caso es solo por aire inverso y me da nuevamente el tipo de polvo, el tipo de filtro y la velocidad. Por ejemplo, para una industria de yeso, este tipo de partículas se pueden filtrar en telas de Dacron con velocidad entre 0.3 y 1.9 metros por minuto si el filtro se limpia por aire inverso con una pérdida de carga de hasta 152 milímetros de columna de agua. Ahora tenemos velocidad máxima de filtración en filtros limpiados por pulsos de aire a presión o Pulse Jet. Para polvos de carbón, granito, polvos metalúrgicos, jabón, detergentes, óxido de zinc, velocidad de filtración de 1.5 a 1.8 metros por minuto. O por ejemplo, para polvos de óxido de aluminio, cemento, arcilla, vitrificada, cal, caliza, yeso, mica, cuarzo, etcétera, velocidad de filtración entre 2.8 a 3.3 metros por minuto. Ahora, eso para, digamos, escoger el tipo de tela, escoger el tipo de limpieza, dependiendo del tipo de partículas. Ahora, fijado eso, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, pues dimensionar el equipo, que incluye el diseño, el tipo de tejido. Ya hemos explicado o ya he explicado anteriormente los diferentes tipos de telas y cómo se escogen. El mecanismo de limpieza, ya saben que hay por vibración mecánica, por sacudidas o por flujo de aire inverso, y hay los sistemas mezclados Pulse Jet o el sistema complejo Shake Deflate. La superficie filtrante total o la cantidad de tela total que hay que utilizar dentro del filtro, que sería la división del caudal entre la velocidad de filtración, el caudal de la emisión o de gas a tratar entre la velocidad de filtración, que ya vimos en diferentes tablas anteriormente cómo seleccionar ese dato. El número de celdas y dimensiones de la manga, eso está tabulado en función del área de la tela o superficie filtrante. Determinamos el número de celdas o el número de compartimientos. La pérdida de carga y la potencia del equipo impulsor. Hay diferentes ecuaciones que permiten determinar la pérdida de carga. Entonces aquí vemos, por ejemplo, para un mecanismo de limpieza por sacudida mecánica, se pueden utilizar mangas con diámetros. Recuerden que las mangas tienen una forma de cilindro. Los cilindros son formas geométricas que tienen como propiedades los diámetros y la altura. Entonces, en este caso, por sacudida mecánica, diámetro de 12.5 centímetros y altura de 2.4 a 3 metros. Y por aire inverso, diámetro de 28 a 30 centímetros y altura de 6 a 9 metros. Aquí tenemos el número de compartimientos en función del área de filtración neta. Por ejemplo, para telas totales entre 2.300 a 3.700 metros cuadrados, voy a utilizar entre 6 a 7 celdas o compartimientos.
Vamos a ver cálculos. Entonces, cálculos de filtros. Acá tenemos un enunciado. Se efectúa una prueba en un filtro de tela limpio, de manera de determinar la permeabilidad del polvo K-P. La caída de presión a través de la tela limpia es de 2 milibar. Vean que a pesar de que la tela esté supuestamente limpia, tiene algo de caída de presión, porque recuerden que la limpieza de la tela nunca es total. De hecho, por allí en algún momento de la teoría se dijo que durante la limpieza se alcanza a remover hasta un 10% de la torta filtrante, así que queda casi que un 90% de torta filtrante siempre que produce caídas de presión en lo que llamamos tela limpia, que realmente no está limpia. Se utiliza una corriente de aire a 27 grados centígrados con una velocidad de 1.8 metros sobre segundos, y la densidad de la torta del filtro es de 1,20 gramos sobre centímetros cúbicos. A continuación, se proporciona el registro mantenido de la caída global de presión contra la masa de partículas depositadas en el interior de las mangas. Las dos columnas resaltadas en color naranja son los datos. ¿Qué datos se me estaban dando en este problema? El delta P0 en milibars y el MP, o la masa retenida de partículas, en kilogramos. Vean que mientras va aumentando la masa de partículas, va aumentando la caída de presión. Y tenemos el delta PP, que bueno, ya ese es un cálculo. Pero antes de hablar de esos cálculos, sigamos viendo entonces que hay que determinar la permeabilidad del polvo en metros cuadrados, y el área de la tela es de 100 centímetros cuadrados. Es decir, es un pedacito de tela, por ejemplo, de 10 por 10 centímetros, en la que se está haciendo la prueba. Esto es como para determinar el K-P que se le va a dar al cliente en relación con el tipo de tela. Que de hecho hay catálogos de tipo de tela para filtros. Entonces vemos los diferentes datos y la solicitud es el K-P. Ecuaciones. La ecuación 1 dice que la masa de partículas es igual a la velocidad del gas por el área de la tela por el tiempo de filtración por el L sub D, que es la carga de partículas. La ecuación 2, el delta P0, que es la caída de presión total, es igual a la caída de presión de la tela limpia más la caída de presión de la tela sucia, por supuesto, de lógica. W es la masa de partículas por área de tela, que es igual a la velocidad del gas por la carga de polvo por el tiempo de filtración. La ecuación 4 me dice que la caída de presión de la tela sucia es igual a la velocidad del gas o velocidad de filtración al cuadrado por la carga de polvo por el tiempo de filtración por la viscosidad del gas entre la permeabilidad por Rho C, que es la densidad de la torta filtrante, o eso es igual a RP, que es la resistencia de la tela sucia por la velocidad del gas o velocidad de filtración al cuadrado, por LD, que es la carga de polvo, por el tiempo. En la ecuación 5 vemos S, que es igual a el delta PP sobre la velocidad del gas, o es igual a RP por V sub G por LD por T, o eso es igual que RP por W. Y la ecuación 6 es el RF, o la resistencia de la tela limpia, que es el SF, o es igual al delta PF sobre V sub G. Y la ecuación 7, que el RP es el mu sub G sobre el K sub P por el Rho C. Entonces, ¿cuál es la solución propuesta? Vean en la derecha, en la parte superior, que como tengo delta P0 y delta PF, podré obtener delta PP. Delta PP sobre V sub G, que es dato, me va a poder dar S. SS es RP por W. Necesito W, que es masa de partículas sobre área de tela. Ambos son datos. Así que voy a poder calcular RP. Y RP
es igual a la viscosidad del gas, que se calcula con la temperatura y la tengo, y el ρ c, que es la carga de polvo, es un dato, así que de ahí voy a poder calcular en definitiva el K sub P, que lo he resaltado de naranja. Así que comienzo haciendo los cálculos en el orden mencionado. Como voy a calcular delta PP, haciendo la resta de delta P0 menos delta PF. En este caso da 4.12 el primer punto. Entonces vean en la tabla anterior que el delta PP, la tabla anterior, los valores en naranja eran los datos y comencé con los cálculos del delta PP, 4.12 como acabo de mostrar, y luego continúo haciendo los cálculos 4.66, 5.74, 7, 7.90, 8.62 y 9.50 y 2. Una vez que tenemos delta PP, vamos a hallar S, que es delta PP entre B sub G. Ambos B sub G es dato y delta PP lo acabo de calcular. Así que obtengo S es 228,89 kilogramos sobre segundos por metros cuadrados. Entonces ese es el primer valor. Ahí está en la tabla. Y de allí para allá continúo calculando los valores de S. Luego W, que es M sub P sobre el área. Como M sub P es dato y el área es dato, lo hago en la tabla, agrego esos diferentes valores. Luego R sub P, que es S sobre W. Ya tengo todos los valores de S y todos los valores de W, así que hago la división. Y luego voy a despejar el K sub P para cada uno de los valores. Entonces allí finalmente tengo los K sub P a reportar o las permeabilidades de la tela. Entonces aquí dejo 4 problemas propuestos. Más o menos el 18 es parecido al 19 y el 20 es parecido al 21. Y son diferentes entre sí. Y bueno, se utilizan esa variedad de ecuaciones vistas anteriormente. La idea entonces es hacer lo mismo que hice yo en este tipo de ejercicios. Ver qué tipo de datos tengo, cuáles son las diferentes ecuaciones que están aquí en el ejercicio y en el formulario para trazar una solución propuesta. Y una vez que tengan la solución propuesta, pues empiecen a sustituir y a calcular. Al tener la solución propuesta tienen el problema resuelto. Este primer tipo de ejercicio es muy sencillo. Básicamente hay que utilizar congruencia de unidades. Por ejemplo, todo en unidades del sistema internacional. Ahora veamos este segundo tipo de ejercicios, que es prediseño de filtros de mangas. Para eso parto de una recopilación de parámetros de diseño que obtuve de la revisión bibliográfica. Parámetros pues los recopilé yo a partir del libro base para la asignatura, uno de los libros más importantes que utilizo, que es el de Contaminación del Aire, Origen y Control de Ward y Cecil. Hay parámetros generales. Parámetros generales aplican para cualquier tipo de filtro, cualquier tipo de limpieza. Luego hay parámetros solo aplicables para limpieza por vibración mecánica, parámetros solo aplicables a limpieza por influjo invertido de aire y parámetros solo aplicables a limpieza por choques de impulso. Entonces yo, en función del tipo de limpieza seleccionado para el filtro que voy a diseñar, tomo los parámetros de diseño específicos de ese sistema. Y si me falta algún dato, lo voy a tomar de los generales. Puedo mezclar cualquiera de los tipos específicos con los generales, pero no puedo mezclar parámetros de los tipos específicos entre sí. Por ejemplo, si el filtro fuera por flujo invertido, no puedo luego tomar algún dato de un filtro por vibración mecánica, sino tomar la mayor cantidad de datos del tipo de filtro específico y si falta algún dato, tomarlo de los parámetros generales. Veamos entonces este enunciado. Diseñe una casa de bolsas o un filtro de manga para eliminar al menos reducir de manera significativa partículas generadas en un proceso de manufactura de cemento.
El parámetro de emisión es que este tipo de proceso emite 38 libras de partículas por cada barril de cemento producido. Se desea que el filtro se limpie por flujo inverso de aire. Para este tipo de limpieza se manejan los siguientes parámetros de diseño. La longitud de las mangas de 6 a 7 metros. Estos parámetros se toman de los parámetros de diseño antes mostrados, como también los diámetros de las mangas entre 20 y 30 centímetros y la velocidad de filtración entre 2 a 4 metros por minuto. El caudal de la emisión a tratar es de 15 metros por segundo a una temperatura de 300 grados centígrados. Para la fábrica que produce 1,23 kilogramos de cemento por segundo. Seleccione la tela a usar para el filtro, determine el número de mangas, sus dimensiones, la cantidad de tela requerida o el área total, el número de compartimientos de la casa, las dimensiones de la casa, además determine la carga de polvo y si se establece que la tela limpia tiene una caída de presión de 1,2 milibar y que habrá que limpiar el filtro cuando se llegue a 5 pulgadas de agua de caída de presión total, determine el ciclo de limpieza en tiempo del equipo. Colocamos los diferentes datos y las solicitudes. Y bueno, ahí en la última columna ya coloqué las respuestas producto de la solución del problema. Comenzamos con los cálculos. El área de la tela, que es el caudal entre la velocidad de filtración. El área de una manga, que como las mangas tienen forma cilíndrica, sería el área de un cascarón cilíndrico y es igual a pi por el diámetro de la manga por la longitud. Esos valores ya fueron tomados de la bibliografía, así que obtengo el área de una manga. El número de mangas será el área de la tela entre el área de una manga. En este caso me da 79,58. No puedo usar mangas mochas o valores en decimales, así que tengo que redondear. Pero bueno, no redondeo al azar, tengo que hacer un redondeo inteligente. Vean que en este caso, por ejemplo, el diámetro está de las mangas debe estar entre 20 y 30. Yo escogí 20, me fui por el valor mínimo. Así que si hago una corrección para que ese valor de número de mangas me dé entero, esa corrección se hará tomando, por ejemplo, el diámetro por arriba de 0.20. No puede estar por debajo de 0.20 porque se violarían los parámetros de diseño. Hay que redondearlo, entonces como dije, para eso pues tengo que saber cuántos compartimientos voy a utilizar para saber el número exacto de mangas que voy a colocar en cada compartimiento. Entonces eso lo hago de la tabla 26, página 24 del material de apoyo. Aunque aquí mismo en la presentación, antes vieron la tabla para número de compartimientos. Voy a retroceder brevemente para mostrárselas. Aquí está, número de compartimientos en función del área de filtración de la tela. Al tener el área de filtración neta voy a poder determinar el número de celdas o el número de compartimientos. Volvamos. Ok, entonces, el número de compartimientos. Vean que la tela me dio 300. Para telas de menos de 350 se utilizan dos compartimientos. Uno que puede estar en filtración y el otro en limpieza. Si voy a utilizar dos compartimientos, entonces yo debería determinar el número de mangas por cada compartimiento, el número de mangas total entre el número de compartimientos. Me vuelve a dar decimal, 39.79. Si yo quisiera tomar el área de planta de cada compartimiento cuadrado, porque es la forma más fácil de hacer el cálculo, entonces yo tendría que sacarle la raíz cuadrada a ese número de mangas. 39, su raíz cuadrada es 6.31. Repito, no puedo utilizar mangas en decimales. El redondeo inteligente es que utilice una configuración de 6x6, 36 o de 7x7, 49. Ese de 7x7, 49 es muy alto, va a reducir el diámetro de las mangas entonces. Así que la forma lógica es hacerlo de una configuración de 6x6 para que en vez
para usar 36. Si el cálculo original era 39 y ahora voy a usar 36, al usar menos manga voy a utilizar más diámetro en cada manga para mantener el área total de la tela constante. Así que cuando recalculo el diámetro de la tela, bueno, aquí están las correcciones. Les coloco un prima para diferenciarlo. El número de mangas entre el número de compartimientos prima porque estoy aplicando correcciones 36, antes daba 39. Con eso puedo hallar el número de mangas por compartimiento, que es 36 por 2 compartimientos que habrá es de 72. De ahí puedo despejar el diámetro corregido, que es el área de manga de una manga corregida entre pi por la longitud. El número de mangas corregidos es el área de la tela entre el área de una manga corregido. Ya tengo el área de una manga corregido, dividiendo el área de la tela entre el número de mangas, y da 4,17 metros cuadrados. De ahí puedo despejar el diámetro corregido, que me da 0,221 o 22,1 centímetros. Y como puede estar entre 20 a 30, se acepta el diseño porque está 22 entre 20 y 30 efectivamente. Para hacer la dimensión de las mangas, hago ese esquema que se ubicó en la parte inferior derecha. Vean el filtro, el área de filtración, las tolvas y el sistema de limpieza en la parte superior. Y vean que hay dos tolvas y ahí en la parte de filtración está dividido en dos porque hay dos compartimientos según el cálculo que venimos haciendo. La altura de la zona de filtración es igual a la longitud de las mangas, 6 metros. Deberé determinar la altura de la tolva, el ancho y el largo total del equipo. Para determinar el ancho, pues ya dije que voy a usar una configuración de 6x6 en cada compartimiento. Así que sería el ancho 6 por el diámetro corregido, que es 0.221. Me da 1.33 de ancho el equipo. La longitud total, como son dos compartimientos y el compartimiento tiene el mismo ancho que el largo de cada compartimiento, porque ya dije que el área iba a ser cuadrada. Entonces en este caso la longitud total es 2 veces el ancho. Ahora voy a determinar la altura de la tolva haciendo el diseño de la tolva. Se diseñan con ángulos entre 35 a 55 grados. Repito porque ya lo había expuesto en otra clase anterior de este mismo tema, que 35 grados se utiliza para partículas de fácil rodamiento que no se van a quedar pegadas en la tolva, de 55 grados o más inclinado con respecto a la horizontal, si las partículas van a tender a apelmazarse en la tolva, y de 45 grados el valor estándar o el valor intermedio. Para el presente caso, como es un filtro de tela para cemento, entonces ante pequeña humedad se va a apelmazar, por lo que necesito que las partículas giren en la tolva, así que tomo un ángulo de 55 grados para hacer el diseño y aplico trigonometría para determinar que la altura de la tolva es de 0.95 metros. Entonces ya tengo todas las valores de dimensionamiento de la casa de mangas. Como la limpieza va a ser por flujo inverso, requiere del ventilador de inversión. La altura de ese ventilador va a definir la altura del sistema de limpieza. Vean que para finalmente seleccionar el tipo de tela, como la temperatura es de 300 grados centígrados, por allí se vio que las telas más resistentes a altas temperaturas son las fibras de vidrio. Sin embargo, telas de fibra de vidrio también son una de las más costosas. En este caso, si yo quisiera bajar un poco la temperatura para no agredir tan rápidamente la tela, debería utilizar algún mecanismo de enfriamiento. De preferencia enfriamiento en seco, porque si le aplico un colector húmedo a partículas de cemento, voy a hacer concreto dentro del colector húmedo. Son cosas que como ingenieros tenemos que tener presente la lógica. Entonces tendría que ser un enfriamiento en seco, por ejemplo en una cámara de sedimentación tipo expansión. Voy a calcular la carga de polvo con la producción de cemento dada de datos 1.324
1.23 kilogramos por segundo, con la densidad del cemento, el volumen de un barril y el factor de emisión, determino que se producen 0,09 libras de partículas por segundo. Allí están los datos tomados: cuánto equivale un barril a litros o a metros cúbicos, cuál es la densidad del cemento, y finalmente la carga de polvo sería llevar esas libras por segundo de libras a kilogramos y de segundos a metros cúbicos con el caudal, para quedarme con una carga de polvo en kilogramos sobre metros cúbicos. Con la carga de polvo, bueno, la puedo llevar a gramos sobre pie cúbico y hacer una comparación de los parámetros generales, donde vimos que debe estar entre 0,1 a 10. En este caso a 0,08, pues cerca de 0,1, pero es un poco baja la pérdida de carga, la carga de partículas, perdón. Datos adicionales: la carga de la densidad de la torta filtrante, que puede variar entre 1.10 a 1.40 gramos sobre centímetros cúbicos. En este caso, para el cálculo, se tomó de 1.25 gramos sobre centímetros cúbicos. Los valores de K sub P, que pueden variar entre 1.4 por 10 a la menos 11 a 7.7 por 10 a la menos 12. En este caso se tomó un valor de 1 por 10 a la menos 12 metros cuadrados. Usando la ecuación 4 de caída de presión de la tela sucia, puedo determinar hallando previamente la viscosidad del gas en la figura 7 para la temperatura, y haciendo la sustitución respectiva, habiendo hallado el delta pp, que da 1125.4 pascal, podré determinar el tiempo. Ahora, ese tiempo me está dando alto 19 horas. ¿Por qué? Porque se vio que la carga de polvo está incluso un poquito por debajo del valor mínimo. Quiere decir que si viene carga de polvo baja, pues para acumular una torta filtrante grande y que el filtro pierda presión, eso se va a conseguir solo si pasa bastante tiempo de filtración. Por eso es que da ese valor alto de tiempo de filtración de 19 horas. Y aquí vemos diferentes problemas propuestos. Voy a ampliarlos un poco en relación con diseño de filtros. El primero es para un diseño por aire invertido, el segundo es un diseño por choques de impulso y el tercero es un diseño por vibración mecánica. Bueno, esperando que la presente clase haya sido de utilidad para ustedes, me despido atento a sus dudas.